Dios les bendiga a todos. Hoy es 19 de julio del año 2020. Vamos a seguir estudiando los reyes de Israel. Hoy nos toca Usías. Y cuando hablamos de los reyes de Israel, estamos hablando de todo Israel, ambos reinos, el reino del sur y el reino del norte, esto es el reino de Israel y el reino de Judá. Recordemos, para los que saben y para los que no saben, que el reino de Israel fue dividido en el tiempo de Roboán, hijo de Salomón. Y es impresionante ver que, que fue por causa de Salomón que el reino fue dividido, a causa de la multitud de pecados que él tuvo, por la multitud de mujeres que también tuvo, las cuales desviaron su corazón. Y queremos ver, queremos ver estos tres reyes, pero antes quiero decirle la importancia de la conducta de los padres que afecta tanto a los hijos. Eh, la conducta de Saúl afectó el reinado de su hijo Jonathan. La conducta de David afectó directamente el reinado de Salomón, el cual fue firme y estable por la conducta de David. Y la conducta de Salomón afectó directamente tanto al reino como el reinado de su hijo Roboán, que fue dividido. Dios le entregó 10 tribus a Jeroboam y así se convirtió Israel, el reinado de Israel se dividió y se convirtió en el reino del norte, que era Israel, y en el reino del sur, que fue Judá, el reino de Judá. Si nosotros, como hijos de Dios, pusiéramos atención a lo que dice la palabra, a lo que dice su palabra, no estuviéramos pasando por situaciones críticas, altamente críticas, por las que está viviendo hoy la iglesia y de manera particular la mayor parte de los cristianos, no importa si son pastores o si tienen algún cargo, son de renombre, el nombramiento o la investidura no evita que cometas errores y tampoco va a evitar las consecuencias que llevan consigo. El apóstol Pablo, tanto en Corintios como en Romanos, nos exhorta a mirar el pasado de Israel. En Romanos nos dice que las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por medio de la paciencia y de la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Eh, y en Corintios nos manda a que pongamos atención a Israel concretamente, le miremos ahí en el capítulo 10 de Primera de Corintios, que no hagamos lo que ellos hicieron, que no codiciemos lo que ellos codiciaron, que no tentemos a Dios como ellos tentaron a Dios. Y evidentemente pagaron las consecuencias de sus hechos. Y él trata de advertir a la iglesia, a todo hombre de Dios, a toda mujer de Dios, trata de advertirle para que no se cometan los errores, porque si se cometen los mismos errores, las consecuencias son las mismas consecuencias. Y no fueron muy agradables. Eh, Cuando nosotros sembramos un arbolito de naranjo, no salen limones, salen naranjas. Si sembramos
Si nace una planta de espinas, de cardos, pues van a salir espinos y cardos, no van a salir uvas. Todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos y va a traer una consecuencia. Por esa razón está la palabra de Dios, la Biblia. Tengo esta Biblia para enseñarles y esta otra para leerla. Está viejita, es la con la que estudiamos constantemente aquí, al levantarnos. Y leemos un rato la palabra de Dios. Así que, y esta la tenemos por ahí. Es una antigua versión y la otra es una Reina Valera 60. Así que nosotros debemos de poner atención al pasado, porque nuestros antecesores, que fueron antes que nosotros, sí, no pusieron atención al pasado y nosotros estamos pagando las consecuencias de nuestros hechos porque no se nos enseñó como debería de habérsenos enseñado. Pero como no se nos enseñó como se nos debería haber enseñado, pues tampoco nosotros enseñamos a a las generaciones que siguen como debemos de enseñarles. Tenemos tres reyes aquí. Hoy vamos a ver concretamente Usías, un poco de él, o lo más que podamos mirar de él. Pero hay tres reyes que me llaman la atención eh, por, por el final de sus vidas. Me llaman la atención por el final de sus vidas. Uno de ellos es Josías. Josías es un gran hombre de Dios. Y murió asesinado por Necao, el faraón Necao, de una manera rara, extraña, habiendo sido un gran reformador. De pronto es asesinado por Necao nada más por necio. Si podríamos darle un calificativo, yo podría decir que es necedad. Y evidentemente la necedad está sustentada tal vez por el orgullo, la prepotencia. Pero realmente fue necedad. Necao le había dicho, no te metas conmigo, Dios me envió a hacer esto, el pleito no es contigo, regrésate, ¿para qué buscas mal para ti? Jehová me envió. Y este Josías se disfraza, se mete a la guerra y le dan unos flechazos. Y se muere. Qué triste. Habiendo sido un gran reformador. Así se murió. Y tenemos a este Ezequías, otro reformador. Hizo una Pascua tremenda que no se había hecho desde tiempos antiguos. Y este hombre ora, este rey ora a Dios porque él se encuentra enfermo. Fue en el tiempo del profeta Isaías. Isaías va y le dice que el Señor le dijo que preparara su casa porque se va a morir. Usías está en su cama, voltea su rostro hacia la pared y empieza a orar. Y llora, dice la Biblia, que con gran lloro. Y le empieza a decirlo a Dios lo recto que él había sido, cómo había andado en sus caminos. Y dice que la Biblia, que la palabra de Dios le llega a Isaías antes de que saliera de la propiedad. Y él dice, ve y dile a mi siervo que he oído su oración y que añado a él 15 años. Pero en ese excedente, en esos 15 años que Dios le dio, algo sucedió con Ezequías. Fueron unos embajadores de Babilonia a verle, a visitarle a causa de la enfermedad que había tenido. Y si nosotros leemos
No podríamos encontrar nada malo, o al menos así fue mi caso, porque él les enseña todo su reino, todo lo que, cómo Dios le había prosperado, pero la Biblia sabe exactamente por qué razón hacemos las cosas y nos enseña que nos muestra que había algo de vanidad dentro de su corazón. Y, y le dice que todo eso que les enseñó a sus visitantes se los iba a llevar, se los iba a quitar. Y nosotros encontramos ahí que encontramos a un rey vanidoso. Y vemos las consecuencias de la necedad de Josías, vemos las consecuencias de esta vanidad, de este enaltecimiento, vanidad, ¿cómo se le llame? De Ezequías. Y si las viéramos, tal vez usted ha escuchado predicaciones de estos varones y hemos predicado miles y miles de veces, millones de veces, tal vez tantos predicadores que han pasado, pero pareciera ser que nosotros nada más predicamos, pero no aprendemos. No aprendemos. Nuestras vidas no cambian. Porque no ha cambiado la iglesia. Si nosotros miramos la iglesia se ha deteriorado. Y si la iglesia se ha deteriorado, es que tanto predicadores como congregantes no hemos hecho caso. Eso es lo que nos está diciendo la historia, es lo que nos está diciendo lo que está sucediendo hoy. Y tenemos a Usías. ¡Qué gran hombre! Cualquiera quisiéramos ser como Usías. Creo que tuvo el reinado más grande, no lo recuerdo ahorita, pero él reinó 52 años en Jerusalén. Él comenzó a reinar a los 16 años. Y el nombre de su madre dice que fue Jecolías de Jerusalén. Dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Entendido en visiones de Dios. Dice que en estos días, dice que persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. Entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, Él le prosperó. Y dice, y en estos días en que él buscó a Jehová, Él le prosperó, o sea, Jehová le prosperó. La búsqueda, nuestra búsqueda para con Dios, hace que el Señor esté contento con nosotros. Y es curioso que cuando el Señor nos empieza a bendecir y nos empieza a exaltar, cuando Él nos empieza a exaltar, escuche, cuando Él nos empieza a exaltar, parece que dentro de nosotros la vana exaltación que tenemos, la naturaleza pecaminosa, dice, pues mejor exáltate tú, enorgullécete tú. Y el Señor te está exaltando pues porque tú le estás buscando, y si le estás buscando es que andas humillado. Porque no falta alguien que venga a apantallarte. Porque no falta ocasión para que tú demuestres tu poderío, como hacen las naciones, ¿verdad? Que hacen sus exhibiciones militares para que el vecino vea los cañones que tiene, el armamento que tiene. Y así a veces nosotros, el Señor nos comienza a exaltar, nos empieza a bendecir y
tratamos de tocar el tema para poder decirle al hermano, a la hermana, cómo se han salvado almas, cómo Dios nos ha bendecido, cómo el hijo, la hija ha alcanzado títulos de renombre. Nunca hablamos de las cosas malas, ¿verdad? Para exaltarnos, evidentemente, para quejarnos, sí. Pero dentro de nosotros sabemos, el Espíritu Santo nos está diciendo, cálmale, bájale, ya te está saliendo. Pero es tanta el deseo de que los demás sepan que uno empieza a hablar neciamente. Ya después de que hablaste y dijiste lo que no debías de haber dicho, te sientes mal porque el Espíritu Santo viene y te dice que hiciste mal. Le pides perdón y la gente no se da cuenta. La gente está, wow, qué bien, hermano, te pueden dar una palmada. Y tú por dentro estás que te estás desbaratando porque has pecado contra Dios. Y sonríes con una sonrisa ahí que pareciera ser que es verdad, pero es una sonrisa falsa que tienes ahí porque has pecado. Y nadie se da cuenta de ese pecado. Nadie, ¿verdad? Que nadie, 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 nadie. Excepto tú y Dios. Y el enemigo, ¿verdad? Pero como eso es en el área espiritual y personal, pues no importa. Y jura uno no volver a hacerlo, y cuando menos lo esperas, en otra ocasión sale otra vez ese gusanito de la exaltación, y ahí estás otra vez contando todas las cosas. No aprendemos. Si nosotros leyéramos las escrituras, nos veríamos reflejados en estos hombres de Dios, porque ellos eran reyes. Y nosotros de alguna manera reinamos, pues los que podemos reinamos en nuestras casas, otros reinan en la iglesia y otros pues reinan, pues al menos con sus personas o algo. Siempre tenemos un reino, aunque sea pequeñito. Y si nosotros miráramos a estos hombres de Dios, miraríamos sus errores, aprenderíamos y no los haríamos. Uno de los grandes problemas que nosotros tenemos es que no sabemos las riquezas, no conocemos el plan de Dios para nuestras vidas. Es muy importante que entendamos esto. No entendemos las riquezas. Y cuando digo riquezas no estoy hablando de cuestiones económicas, eso es secundario, sino las riquezas espirituales y de poder, realmente de poder, de manifestación del poder de Dios en nuestras vidas y trae como consecuencia recursos económicos. Pero eso es una consecuencia. Porque para poder llevar adelante un proyecto necesitas recursos. Así que eso es secundario. Y la gente, la mayor parte de las personas acostumbradas a ver a nivel de cancha, ¿verdad? Nos comparamos con los vecinos, nos comparamos con los hermanos que van a la iglesia ese es el nivel. Así que el estar dentro de ese nivel, un poquito más arriba, ya para nosotros es algo muy grande. Como el esclavo. Que el esclavo acostumbrado a ser esclavo, gusta ser esclavo. Así nosotros. Pero si nosotros miráramos la grandeza de Dios, y ese esclavo no va a luchar por la libertad, pues porque no la conoce. Es lo mismo, no conocemos la grandeza de Dios y por eso competimos entre nosotros. A un nivel mínimo. Y como la gente nos ve igual que ellos, ninguno puede decir, ese hermano ha pecado contra Dios, esa hermana ha pecado contra Dios, por eso Dios la tiene así. Porque todos estamos iguales. No,
son muy pocos los que pueden salir del cascarón y regularmente, y en algunas ocasiones no salen, sino es que es Dios que los exalta porque necesita un libertador, como en el tiempo de los jueces, y a través del tiempo siempre Dios ha levantado un hombre que le sirva y él manifiesta su gloria en él o en ella porque le da lástima a su pueblo. Y no porque el hombre sea muy bueno, sino por la misericordia de Dios. Y, y así estamos. No queremos las maravillas, las riquezas de Dios. Por eso nos peleamos con esas cosas pequeñas. El apóstol Pablo nos insta a mirar para que podamos recibir todas las maravillas de Dios. Tenemos en este caso el rey Usías. Dice la Biblia que fue prosperado enormemente. Fue y peleó contra los filisteos y les dio su recia. Derribó el muro de Gad, o sea, en las ciudades, ¿verdad? De Asdod, en Jadnia, edificó ciudades. Fue y les plantó, hizo ciudades, edificó ciudades en la tierra de los filisteos. En Asdod, bueno, venció a los amonitas, venció a los árabes que habitaban en Gur-Baal. Dice que su fama, dice que los amonitas dieron presentes a Usías y que se extendió su fama hasta la frontera de Egipto porque se había hecho altamente poderoso. Altamente poderoso. Dios le dio ayuda, dice en el verso 7 de Segunda de Crónicas, capítulo 26. Dios le dio ayuda. Y sí confesamos que Dios nos dio ayuda, pero no andamos con esa humildad o sencillez. Tal vez un tiempo lo practicamos, esa humildad. Y con el paso del tiempo se nos olvida la humildad y pues agarramos nuestro orgullo, nuestra vanidad. Este hombre era un constructor, era un inventor, inventaba armas de guerra para que aventaran piedras y las ponía así en las torres de aquellas ciudades que él tenía, que las fortificaba, levantaba torres y ahí ponía esas armas de guerra. Dice la Biblia que fue amigo de la agricultura. Dice que abrió muchas cisternas, dice, edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas porque tuvo muchos ganados, así en la Cefela como en Las Vegas, y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Qué bonito se escucha eso, ¿no? Amigo de la agricultura. Tuvo un ejército, también un ejército de guerreros, los cuales ayudaban al rey, pues para vencer a los enemigos. Dice que el ejército era de 307.500 guerreros poderosos, fuertes. Oh, qué bueno es Dios. Dios nos engrandece. Y a veces nosotros no pagamos con esa gratitud que debemos agradecerle a nuestro amado Dios. No pagamos, no seguimos siendo humildes. Y empezamos, se empieza a despertar aquel diablillo que está ahí de naturaleza pecaminosa, de orgullo. Y la gente no se da cuenta, pero nosotros, dentro de nosotros, aquella voz de Dios empieza a hablarnos y nuestro espíritu se empieza a entristecer. Y si nosotros no cuidamos y domamos eso a tiempo, sucede lo que le sucedió a Usías. Es triste, esto es bien triste, tan como Josías, Usías. Bien triste. Más todavía que
Ezequías. Pero triste. Ahorita lo vamos a ver. E hizo, dice, fíjese, y Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y ondas para tirar piedras. O sea, le traía las mejores armas de defensa y de ataque. Él sí tenía a sus soldados y policías, ¿verdad?, guardianes, con las mejores armas. De todo. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos. Dice, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Porque se rebeló contra Jehová su Dios entrando en el templo de Jehová para ofrecer incienso en el altar del incienso. Siempre tenemos una restricción que conocemos al pie de la letra. Hay restricciones en nuestras vidas, cosas que tal vez otros pueden hacer, pero nosotros no podemos hacer. Y en este caso era el ofrecer incienso. Y la Biblia le llama rebelarse contra Jehová su Dios, y va a ofrecer incienso, algo sagrado, pero no le correspondía a él. Y a veces nosotros creemos que porque tenemos el cargo y porque somos los más importantes, entre comillas, dentro de la iglesia, por ser pastores, pues podemos pasar por encima de otros ministerios, o porque no pues solo pastores, sino líderes de pastores, podemos subajar al hermano, al hermano. No es así. Usías entró al templo de Dios para ofrecer incienso el sacerdote Azarías, detrás de él con otros 80 sacerdotes, para decirle a Usías, oh Usías, no te corresponde a ti el ofrecer incienso, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, porque ellos han sido consagrados. Sal del templo, porque no te será para gloria, porque has prevaricado. No, Usías agarró el incensario y dice que en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó de la frente. O sea, se enfermó en ese instante. ¿Tienes una idea cuando la persona se siente enferma? Se siembra todo su cuerpo. La lepra le cayó, le brotó en la frente, se sintió enfermo, se dio cuenta que el Señor lo había herido. Y salió. Y los sacerdotes, sal, Usías. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte. Y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Excluido de la casa de Jehová. Y Jotán, su hijo, su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Los demás hechos de Usías, primeros y postreros, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Y durmió Usías con sus padres y lo sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron, leproso es. Así nada más. Un pecado. Tal vez había hecho muchos, diversos. Pero hay uno que el Señor no va a pasarnos. No va a pasar por alto. Y Usías nos enseña que debemos de tener cuidado con nuestras limitaciones, que con Dios no podemos jugar. Que Dios les bendiga.